¿Qué hicimos nosotros tantos años atrás, 50 años atrás, a Londres, Esteban? Oye, Tito, pero yo no soy tan joven, pues, no sé si te acordáis que conversamos hace 10 años atrás, cuando me tocó ser director del Preu La Victoria, y tú querías ser profe, ¿te acordáis? ¿Te Algo, acordáis? algo, sí. ¿Sí te No, acordáis? pero te ves, te cuidas bastante, tienes una estética encima, seguro. No, de los 16 en esto ya, claro, pero por lo menos, Mira, claro. les cuento adelante que entre el Luis a molestarnos acá, en los años 60 éramos estudiantes de la Escuela de Economía, yo pasé a ser investigador, profesor, director de un centro bastante importante que se llama el Centro de Estudios Socioeconómicos, y luego fui decano de la Facultad de Economía, muy joven, un poco más viejo que la Londra, porque la Londra es jefe de un partido político, yo era decano de la Facultad de Economía. Y por esos tiempos ingresó Raúl Vergara a la Facultad de Economía, que estaba llena de extremistas. Y lo que a todos nos llamó la atención, que cuando ingresa por los pasillos de la Facultad de Economía Raúl Vergara con uniforme de aviador, todos nos asustamos. Y entonces, pero la verdad que Raúl era bastante inofensivo. Nosotros creíamos que era inofensivo. Y entonces él ingresa, uno de los primeros militares, el único militar creo en aquella época, que después de su carrera, o paralelo a su carrera militar, entra a estudiar economía, ¿no? Entonces esa es la historia, la primera parte de la historia nuestra facultad, la Facultad de Economía, en el marco de una reforma universitaria, se divide en dos. Se forma una facultad de Ciencias Económicas y una facultad de Economía Política, que es la que yo paso a dirigir. Esta facultad de Economía Política, que estaba conformada por muchachos de izquierda y profesores de izquierda y que tenían una orientación de economía política más que de economía neoclásica, fue suprimida por la dictadura. Fue suprimida. Y allí, ustedes no lo van a recordar eso porque son demasiado jóvenes, se instalaron los cuarteles de la DINA, de la CNI, en la Escuela de Economía y en los pensionados, los lugares donde dormían las chicas y los chicos de la facultad, ¿no? Se suprime la escuela y ahí se dispersa, nos dispersamos todos unos para un lado del otro. El caso del capitán Vergara es más complicado, que él se los puede contar, pero yo les adelanto de que el capitán Vergara es uno de los primeros condenados a muerte por haberse comprometido con el presidente Salvador Allende, ¿no? Haber apoyado al gobierno de Salvador Allende, haber trabajado con el general Bachelet, y es condenado a muerte, después condenado a perpetua y luego expulsado a los 5 años del país. Esa es más o menos la historia en breve de nosotros, y que de alguna manera simboliza o da un ejemplo de lo que fue nuestra generación comprometida con la izquierda y en particular con el gobierno de Salvador Allende. ¿No es así, Raúl? Así es, muchas gracias por esa presentación. Como cosa curiosa, ya que estamos conversando todavía cuestiones más personales, con Tito hemos tenido una vida curiosa paralela. Como él contaba, nos conocimos en la Escuela de Economía, cuando yo veía al Tito todavía con un coche llevando a su hijo mayor, cuando iba a clases, parece, con Andrés. Después vino la debacle, el golpe, y la vida nos volvió a juntar en Inglaterra, en la Universidad de Sussex. ¿En serio? Donde Tito estaba haciendo su maestría y yo llego ahí a hacer un posgrado. Pasa el tiempo, me voy a Nicaragua y al poco tiempo llega don Tito a Nicaragua. Nos volvemos ahí a encontrar y a compartir esa experiencia muy increíble que fue la Revolución Sandinista. Pasa el tiempo, llega la democracia de Chile, me
entro a trabajar en lo que se llama todavía la Agencia Chilena de Cooperación Internacional, y en algún momento nombran a Tito ministro de Planificación, donde estaba, de la cual dependía la agencia, la ACSI. Para mi inmensa desgracia, ministro, para inmensa desgracia. Pero en fin. Sí, Raúl, Oye, perdón. ¿Se fue Raúl? ¿Se fue Raúl? ¿Me escuchan? ¿Qué pasó, Raúl? Se pegó Raúl. Se pegó. Solo tú. Sí, pero se escucha solo Vera, sí. Sí, buena, bacán. Yo quería hacer un par de preguntitas antes de que iniciáramos la conversación abierta, principalmente porque manejo poca información, igual con respecto principalmente con respecto a Raúl, que justo se nos pegó, pero entiendo que fue el Partido Socialista, fue miembro del Partido Socialista, ¿o no? Yo, Roberto Pizarro, Raúl, no. Roberto. Sí. Yo fui militante del Partido Socialista hasta el año... Yo comencé a militar en el Partido Socialista a mediados de los 60 y después de 40 y tantos años renuncié el año 2010 a propósito de las barbaridades del Partido Socialista y el compromiso con la candidatura de Jorge Arrate, que levantamos una candidatura, ustedes recordarán o no recuerdan, el 2010. No, yo me acuerdo. Éramos pocos, pero hicimos mucho. Éramos pocos, pero hicimos Me gustaría decir que no me corresponde acordarme, pero la verdad es que ya ni con pelo rosado me bajo la edad, como... Sí, me acuerdo. Oye, ¿qué pasó con Raúl, Lucho? Luis, ¿desapareció Raúl? Sí, se cayó. Se cayó, se nos cayó, no sé dónde. Si todavía tenemos... Se lo voy a mandar de nuevo por oye, Raúl, como es modesto, no cuenta una parte interesante de la historia. Dice, llegamos a Nicaragua. En realidad él es convocado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional para, en los buenos tiempos, porque hoy día son malos tiempos, en esos buenos tiempos lo convocan a Raúl para que forme la Fuerza Aérea Sandinista. Fuerza Aérea que desempeña un papel bastante destacado en la lucha contra los americanos y contra la contrarrevolución que venía desde Honduras y de Costa Rica. Raúl es un combatiente en unos aviones que se caían solos y en algunos helicópteros que se consiguieron por ahí. Raúl es un combatiente, un formador de la Fuerza Aérea Sandinista. Realmente él es una persona muy consecuente, como debieran ser todos los militares, porque es un militar constitucionalista y un militar que luchó contra los que quisieron desestabilizar la Revolución Popular Sandinista. En algún momento, estando en Chile, luego de su trabajo en la Agencia de Cooperación, y como es modesto también, a él lo nombraron subsecretario de la Aviación en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, a instancias de la madre de la presidenta Bachelet, más que de la presidenta Bachelet, porque Raúl era amigo del general Bachelet y de su esposa, pues, la que falleció hace unos meses atrás. Y ahí lo nombran subsecretario de Aviación, y durante el gobierno de la presidenta es subsecretario de Aviación, Raúl. Esa es la historia de él. Ah, pero entonces muy modesto, muy modesto. Totalmente, sí, así, Raúl, muy modesto. Sí. Muy modesto, po. Sí, claro que sí. Oigan, Roberto, ¿y tú como con él, cuando tuviste como que plegarte, y esto es solamente curiosidad como previa a la conversación que vamos a tener, porque a mí me gustaría igual perspectivar, bueno, no sé ahí si Esteban y Jackie como que... bueno, Alondra está aquí de panelista, así que a mí me gustaría igual como tomar algo de la historia de la UP, pero también tratar de ver cómo ven ustedes el proceso constituyente, como, si lo ven con buenos ojos, si es que recogen algo del proceso que estamos teniendo, o si en realidad descartan más bien que acogen.
de lo que está ocurriendo, que igual hay una postura que es un poquito más crítica con respecto al proceso que estamos viviendo. De eso me gustaría mucho hablar, y también me gustaría hablar como desde la historia que ustedes tienen, desde la historia que ustedes tienen, como qué Chile sueñan, pues, como que qué Chile piensan ustedes que podemos, que se nos viene para los próximos años. Me gustaría igual eso, no sé si... Creo que, espérate que la puerta se me mueve entonces. Ya, ahí entró Capitán Vergara de nuevo. Está en la cocina. ¿Y ya van a salir para retirarme? ¿Sí? Yo creo... ¿Estás echando ya? Sí, Perdona. porque las estrellas, tienen que salir las estrellas al aire, nosotros somos los técnicos aquí atrás. Sí, No, muchachos, está que les vaya bien. bien a todos, que tengan harta mierda. Conéctate por Facebook, sí, pues. Ahí llegó el Sí, Capitán estoy Vergara. subiendo una vez. Para darle una respuesta rápida ahora. Disculpe que tuve un corte curioso de energía ¿En serio? me dejó fuera, pero ya estamos de nuevo con ustedes. Muchas gracias por esperar. Ya. Yo me retiro. Que estén bien, les vaya bien. Alondra, Solo, Roberto. Gracias. Gracias, Esteban. Chao. Húndenos. Ya, compañeros. Estamos listos. Vamos a conectarnos con Facebook y por YouTube. Ya, por Instagram voy a ver si nos podemos tirar, pero se me complicó un poco. Así que Facebook, por el Facebook de Convergencia Social Huechuraba, y por el YouTube de Luis Jaki. Les voy a mandar igual los links para que los puedan tirar a algo, por si lo queréis tirar en Twitter, lo mismo. Yo los voy a... Bien. Así que no sé si quieren ponerse algo más de acuerdo, porque podemos salir ahora mismo al aire si quieren. Sí, me interesa mucho como que me mandé el link para yo poder replicarlo ahí con la gente que a lo mejor podría estar interesada en conectarse. Ya. Me complica igual lo de Instagram, porque la gente en general como que se conecta por Instagram, pero en verdad, filo. Escucha, es que lo otro que puedo hacer es ver si puedo... Grabarlo. Ya. Lo transmito, el otro día hice esto, porque después lo podemos subir a Instagram TV, así que voy a... Sí. Sí, si lo grabamos por Zoom, igual, después siento que podemos como subirlo a Instagram TV, ¿o no? Sí, da igual, ¿o no? Sí, pues. Dámosle así, pues. Ya, no, sí, mejor. Ya, ¿estamos listos? ¿Están todos claros con lo que vamos a hacer? Saluden. Mándame los links primero. A la gente de la Pincoya, por favor, siempre. Ya. Que los quiere mucho a todos ustedes. Y el sábado vamos a ir a juntar firmas a la Feria de la Pincoya, en la mañana. Buena. ¿A qué hora? En la mañana. ¿A qué hora? La feria a las 10, desde las 11 en adelante. Bueno. Ya, entonces, habiendo dicho eso y no dando más jugo, los voy a tirar al aire. Y te voy a mandar el link, porque todavía no los tengo, porque cuando los tira al aire recién se generan. Así que te los voy a mandar a tu WhatsApp y al WhatsApp de la ALO, para que los tengan y los puedan replicar. ¿Ya? Ya, yo estoy conectada a mi celular, entonces déjame conectar el celular a la corriente eléctrica, cosa de que no... Oh, sería ideal. Dale. Ya. Vamos. Capitán, ¿nos escucha bien? Yo lo escucho bien, no sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, un poquito más, si puede elevar un poquito más voz de mando, por favor, sería... Ok, trataré de acercarme más. Ya, ¿estamos? Vamos. Ya. Bien. Gracias a todos, y yo me silencio, me apago y... ¿Y entonces qué es esto? Bien. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos en vivo, estamos iniciando una conversación que va ojalá, a girar en torno al proceso constituyente y también a la visión que tienen Raúl Vergara y Roberto Pizarro con respecto, y Alondra Arellano, con respecto a los 50 años de la UP y cómo también podemos recoger esa experiencia y ver qué podemos aportar al proceso constituyente que se nos viene ahora ya en menos 20, ¿cuántos días?
27 días, estamos ya al lado del proceso constituyente, una experiencia nueva para nuestro país, y vamos a iniciar esta conversación con esa perspectiva. Me gustaría primero presentar, o que se presenten ustedes mismos si quieren. Alondra Arellano es la presidenta de Convergencia Social, un partido dentro del Frente Amplio para los que no sepan. Entiendo que Raúl Vergara fue parte de la Fuerza Aérea, también participó dentro del proceso allendista y también fue partícipe de la UP. Y Roberto Pizarro, que entiendo que es economista y también fue partícipe de la candidatura de Jorge Arrate. Esa creo que fue una de sus últimas participaciones y fue militante del Partido Socialista hasta el año 2010. Así es. Bien, me gustaría como tratar de iniciar con una pequeña reseña de ustedes mismos con respecto a dónde vienen y cuál es su experiencia, sobre todo a 50 años de la UP, revisando como esa experiencia en particular. ¿Qué tal si partimos con Raúl? Ok, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Espero que la audiencia tenga satisfacción con lo que podemos aportar modestamente. Yo creo que la razón de haber recibido esta invitación tan gentil de parte de ustedes es porque tuve el privilegio de servir en el gobierno del presidente Allende. Y es curioso porque, como ya lo dijiste cuando me presentaste, yo fui oficial de la Fuerza Aérea. Y en esa calidad serví en el gobierno de Allende porque, como una forma de ir paliando la crisis que enfrentaba la Unidad Popular, el presidente tomó la decisión de incorporar algunos mandos militares a su gobierno. Y así entonces que, para paliar el tema del desabastecimiento, nombró al general de la Fuerza Aérea, don Alberto Bachelet, como secretario nacional de lo que era la Secretaría Nacional de Distribución y Comercialización. Coincide este nombramiento, el 1 de enero del año 73, con mi egreso del 5º año ya de la Escuela de Economía, donde yo había estudiado, mandado por la Fuerza Aérea, sin perjuicio de seguir funcionando en la Fuerza Aérea. Por lo tanto, cuando el presidente Allende pide esta colaboración a la Fuerza Aérea, junto con mandar al general Bachelet a hacerse cargo de esta alta función y compleja función, me envían a mí como su asesor y asistente. Por lo tanto, el general Bachelet y quien les habla, ingresamos al gobierno del presidente Allende bajo el paraguas del Ministerio de Economía, fundamentalmente en lo que se conocía entonces como la Secretaría Nacional de Distribución y Comercialización. Esta institución estaba destinada a paliar los efectos del desabastecimiento, que, como ustedes deben haber escuchado, era una de las estrategias de la oposición para ahora dar las bases del gobierno del presidente Allende, a través del desabastecimiento y todo el desarraigo y todo el desapego que genera la incomodidad de no contar oportunamente con los productos básicos. Por lo tanto, la función del general es luchar contra este desabastecimiento y usar todas las herramientas que tenía desde el Estado para paliar esta situación tan compleja que era el no contar oportunamente con los bienes de primera necesidad. Y eso entonces yo creo que es la razón por la que estoy acá, para contarle esa experiencia particular en el gobierno, pero también puede interesarle lo que significa enfrentar un golpe militar. Yo, siendo militar, y junto con el general, nos asociaron, y no era, digamos, equivocada esa asociación, con el gobierno del presidente Allende, porque, si bien es cierto, fuimos mandados en comisión de servicio, y de hecho ambos funcionábamos con uniforme en esta función, que, para información y curiosidad de ustedes, esta Secretaría Nacional de Distribución funcionaba en lo que es ahora el edificio Gabriela Mistral, entonces llamado Diego Portales. Allí funcionábamos, y allí entonces es donde nos pilla el golpe, y somos acusados de haber hecho un trabajo demasiado político. Es decir, la verdad, era una función que estaba en el centro, y lo puede contar desde una visión más global, Tito, lo que significaba el desabastecimiento para la población
y cómo este era el tema del día, de cada día. Por lo tanto, el general y yo detrás de él éramos expuestos a la prensa con mucha frecuencia. Y obviamente defendíamos las políticas que el gobierno incentivaba a través de esta institución para resolver los problemas del abastecimiento. Y eso nos llevó entonces al general y a mí a enfrentar un juicio por alta traición a la patria. Porque para fundamentar este juicio, la dictadura y sus autoridades establecieron que Chile estaba en un tiempo de guerra. Y por lo tanto, el tiempo de guerra, alta traición, es un delito, el peor delito, el mayor delito que se puede cometer en esa circunstancia jurídica. Y eso nos lleva entonces, en mi caso, por estar más comprometido, bueno, de hecho, también es una parte de la historia, yo, a través de mi paso por la Escuela de Economía, a la que fui producto de mis inquietudes. O sea, la Fuerza Aérea me respalda, pero la iniciativa de ir a la Escuela de Economía la tomo yo, porque quería tener más antecedentes para entender lo que estaba pasando en los años 60, como explicaba Tito, una década muy rica en movimientos sociales, en la vida política, y bueno, desde la Fuerza Armada obviamente eso no nos llegaba, pero yo quería conocerlo y eso me lleva a la Escuela de Economía. Y obviamente a través de la Escuela de Economía y al poco tiempo de estar ahí, mis ideas se aclaran y entiendo que la opción para el progreso del país, para la justicia social, es a través de la izquierda y de la revolución. Y eso entonces yo lo empiezo a difundir en mi medio, que es el medio militar. Obviamente eso sumado a mi función en la Secretaría Nacional de Distribución, dan por resultado que el Consejo de Guerra al cual somos sometidos me condena a muerte. Entonces voy a dejar aquí esto para que si hay preguntas poder ir avanzando para no quitarle todo el tiempo con esta historia tan personal. Muchas gracias, Raúl. Bueno, después te voy a hacer preguntas con respecto a eso. Roberto, si nos puedes comentar. Sí. Pues vamos. No, está bien. Yo creo que es bueno para complementar con Raúl. Mi experiencia es distinta a la de Raúl. Yo no tuve la suerte o no quise participar directamente en el gobierno de Salvador Allende. Yo me quedé en la universidad, ¿no? Y de la universidad es bueno destacar algunas cosas, porque en la universidad vivimos momentos muy extraordinarios, tumultuosos. Vivimos la época de la reforma universitaria. Los años 60 son en el mundo años de protesta juvenil. Acuérdense de la época del hipismo en Estados Unidos, en Europa. Y en Chile es una época de profundas luchas universitarias. También, al igual que la generación de ustedes, los estudiantes universitarios comenzaron a jugar un papel bastante destacado en la lucha social y política chilena. De hecho, este es como un paréntesis, pero debiera retomarlo después. De hecho, los estudiantes de mi escuela o en general de las universidades se vinculaban estrechamente a los obreros y a las comunas. ¿Qué quiere decir eso? Existían, fundamentalmente en la época de la Unidad Popular, lo que se llamaban los cordones industriales. Los cordones industriales articulaban industrias, porque en aquella época habían industrias, muchachos, ahora no hay. En aquella época habían industrias. Y entonces se articulaban las industrias, se coordinaban los obreros y formaban una especie de poder popular obrero. Y a ese poder popular obrero llegaban los estudiantes, ¿no? Y se articulaban los estudiantes y también con los pobladores y se formaban ahí lo que se denominan los comandos comunales. Por eso que se hablaba mucho en Chile del poder popular, ¿no? Entonces, eso lo doy como un ejemplito para decir que eso tiene que ver con toda la historia política de la época. Lo que hay que entender, Allende no es una casualidad, Allende es consecuencia de una larga historia, eso hay que tenerlo muy presente.
Y tiene que ver con ustedes también, porque la historia de las transformaciones, la historia de la emergencia del Frente Amplio, empieza el 2006, con la lucha secundaria. Alondra estaba ahí, o no alcanzó a estar ahí. Después sigue... Iba después como en quinto. todavía... Yo estaba ahí. Bueno, tú estabas ahí. Después sigue con las luchas universitarias y después se constituyen políticamente, ¿cierto? En el caso de Chile y de la emergencia de Salvador Allende, por eso insisto, no es una casualidad. La historia comienza con las luchas de Luis Emilio Recabarren, el gran organizador del movimiento obrero chileno. Y es muy importante. Continúa, compañeros, con la revolución socialista que duró 10 días. Ustedes saben que en Chile hubo una revolución socialista de 10 días, que encabezó Marmaduke Grove, ¿no? Un aviador. Y Marmaduke Grove sienta las bases después para constituir el Partido Socialista. Es un segundo hito del movimiento popular chileno, que culmina en Allende. Después vienen los frentes populares que jugaron un papel bastante progresista también. Y luego viene el presidente Frei, que nosotros los socialistas los cuestionábamos muy radicalmente, pero en realidad el presidente Frei hizo reformas muy importantes, como fue la reforma agraria, que posteriormente siguió Salvador Allende. Es esa historia, y dentro de toda esa historia, en los 60, están la reforma universitaria, que tiene un papel muy destacado. Y entonces ahí emerge Salvador Allende. Yo me quedo en la universidad y destaco un aspecto interesante en la universidad, porque en la universidad discutíamos asuntos académicos, asuntos que tenían que ver con la teoría, pero que estaban inmediatamente ligados a la política. Yo era parte de un equipo que se llamaba los estudios de la dependencia, que fue muy importante, que caracterizábamos a la sociedad latinoamericana y chilena como una sociedad que no era capaz, que desde el punto de vista económico no avanzaba, no generaba desarrollo. Y no generaba desarrollo porque era dependiente del poder imperialista, de los poderes imperialistas y de las grandes empresas multinacionales. Entonces de ahí, ¿qué es la consecuencia que se saca? La consecuencia que nosotros obtenemos desde el punto de vista académico y que va a tener una trascendencia política es que la única manera de avanzar al desarrollo de Chile y de América Latina es hacer una revolución socialista. ¿Por qué? Porque las burguesías nacionales, los capitalistas nacionales, eran incapaces de generar un desarrollo nacional autónomo. Ese era el argumento. Y esto que le estoy diciendo yo es bien interesante porque de alguna manera queda incorporado al programa de Salvador Allende. No totalmente, pero queda incorporado. ¿Por qué? ¿Qué es el programa de Salvador Allende? El programa de Salvador Allende es un programa de transformaciones antiimperialista. ¿Por qué antiimperialista? Porque se propone nacionalizar las minas de cobre que estaban controladas por las empresas norteamericanas desde hacía 70 años. En segundo lugar, es un programa antioligárquico. ¿Por qué? Porque se propone profundizar la reforma agraria y entregarle al campesinado la propiedad de la tierra. Y en tercer lugar, es un programa socialista en el sentido de que se forma un área de propiedad social controlada por el Estado. Se estatizan empresas privadas, ¿no? Y quedan en manos del Estado. Esas son las principales, y de la banca también, las principales transformaciones. Ahora, quiero decirle lo siguiente. Estas transformaciones ustedes comprenderán que son profundamente radicales. Imagínense en hacerlas hoy día, estatizar empresas, estatizar bancos. Es muy difícil. Y Salvador Allende se propone estos cambios profundos en el marco de las instituciones democráticas. Y aquí les voy a contar a ustedes una anécdota muy simpática. Nosotros hicimos, desde mi instituto, desde la universidad, hicimos un seminario de transición al socialismo y la experiencia chilena. Invitamos a expertos internacionales. Vino una señora que se llama Rosana Rosanda, que acaba de fallecer, una líder antifascista,
invitamos a un señor Lelio Basso, un italiano, invitamos al famoso Paul Suisse de una revista norteamericana socialista, y llegaron a Chile. Hicimos ese seminario. Y entonces nos invita Salvador Allende, porque esta era una figura muy importante. Nos invita a almorzar. Yo estoy sentado frente al presidente Salvador Allende. Salvador, por cierto, sentó a su lado a la Rosana Rosanda, que era muy buena moza, y Salvador Allende era muy picado de la araña. La sentó a su lado. En fin, y me pregunta a mí, Roberto, yo no era amigo de él, lo conocía, histórico, pero no éramos amigos. ¿Cómo anduvo el seminario? Muy bien, presidente, pero tuvimos un problema. ¿Qué problema? Mire, el diario Puro Chile, que era un diario del Partido Comunista, y un diario que criticaba mucho a los sectores críticos de la Unidad Popular, más extremistas, fíjese usted que le dio a nuestros invitados el huevo de oro. Ustedes no saben lo que es el huevo de oro. El huevo de oro era como una especie de el premio Limón. ¿Existe eso acá? El premio Limón. O sea, hasta mi generación existe, no sé si en la generación de la otra. No, el huevo de oro, por decir el huevo de oro, es decir, los boludos, querida, los boludos. Es como el premio, como un premio negativo, como al más imbécil. Exactamente. Entonces, mire, a nuestros invitados internacionales, de los cuales hemos aprendido y ellos han aprendido la experiencia, le han dado el huevo de oro. Y el presidente Allende me dice, mira, Roberto, tú tienes que comprender lo siguiente. Nuestra experiencia, la vía chilena al socialismo, se caracteriza por la más irrestricta libertad de prensa. Nuestro proceso de transformaciones, que es radical y va a seguir siendo radical, se funda en las instituciones democráticas de nuestro país. A mí, Roberto, me han dado varias veces el huevo de oro, así que no te preocupes y sigamos adelante y entendamos que la vía chilena al socialismo es una vía democrática con libertades públicas, pero sin renunciar nunca a las transformaciones profundas que nosotros estamos implementando. Y son esas transformaciones las que le he dicho que son obviamente muy radicales. Transformaciones como la reforma agraria, estatización de la banca y de las empresas monopólicas fundamentales y la expropiación de las grandes empresas del cobre. Yo creo que eso, transformaciones en el marco de las instituciones democráticas de nuestro país, yo creo que esa es la característica fundamental de lo que es el gobierno de Salvador Allende. Y seguramente al mismo tiempo su limitación, porque hacer esas reformas tan profundas, ¿no?, generaba sin duda un rechazo, una reacción muy vigorosa del imperialismo norteamericano, que actuó violentamente contra el gobierno de Salvador Allende, de la derecha, sobre todo de la derecha basada en los sectores agrarios de nuestro país y naturalmente de los grandes empresarios del país. Imagínense ustedes hoy día, Alondra, tú que eres una revolucionaria, jefe de una organización política, proponer expropiarle las empresas al grupo Luxic, al grupo Mate, ¿no?, a Ponce Lerú. Lo harías con satisfacción, me imagino, pero no será fácil, ¿no es así? No, Ese es el punto. Si ni sus multas pagan. En consecuencia, pero ese es el rasgo característico entonces de Salvador Allende. Y Salvador Allende fue hasta las últimas consecuencias con su programa, con su política, contra los grandes poderes del país, pero también con la crítica de sectores dentro de la misma Unidad Popular, muy principalmente dentro del Partido Socialista. Los sectores más de izquierda del Partido Socialista cuestionaban este legalismo, esta legalidad del gobierno del presidente Allende, ¿no? Tito, yo creo que... Dejémonos así porque vamos largo. Dejemos como primero que se presenta Alondra, la presidenta de Convergencia Social, además de eso, sagaz, inteligente, además de todo eso, colocolina. Que agrado tenerte hoy día, Alondra, en esta conversación, además para dar igual un refresh, porque en el fondo
tenemos un poco las dos visiones igual dentro de este Zoom, que es la idea igual, tener esta experiencia de la UP, pero también con miras a procesos nuevos, futuros, apoyados mucho en nuevas tecnologías, apoyados en un nuevo siglo, con nuevas condiciones, ya sin cordón industrial, ya sin el Partido Socialista como lo era antes, digamos, al menos podemos admitir de primer alcance que estamos con instituciones que tienen características muy disímiles o muy distintas a las que teníamos entonces. Entonces, te doy el pase, Alondra, para que te presentes y para que también nos compartas tu experiencia dentro del liceo, como tu experiencia dentro del liceo, tu experiencia de vida, para que podamos entrar de lleno a la conversación. Además, para mí es muy importante igual que al menos contemos con 2 mujeres dentro de esta conversación. Siempre uno quiere más, pero estamos bien por ahora con al menos 2 chicas dentro de esta conversación. Así que te doy el pase, Alondra, para que te presentes y nos compartas tu experiencia. Muchas gracias, Solo, por la presentación también. Bueno, como ya habían dicho, yo soy presidenta de Convergencia Social, estoy todavía estudiando ciencia política, y bueno, soy cisternina, colocolina y varias otras características, pero eso es como lo más importante. Y claro, yo soy de otra generación, pues yo, de hecho, qué brígido la anécdota también que cuenta el Tito sobre como la participación en la campaña de Arrate, porque yo me acuerdo que yo tenía como 10 años y a mí mis papás me llevaban a votar cuando era chica y me metían a la urna como ya, marca el voto para crearme también esa conciencia. Sí, yo creo que a varios le pasaba, como yo asumí que votar era bacán, como crecí así, muchos jóvenes no, pero esperemos que eso vaya cambiando y que le agarremos también el peso al voto. Bueno, y sobre la UP, bueno, yo conocí por la historia familiar, que también participaban en estos cordones populares. Tengo familia que fue torturada, muchos militantes también, pero no del Partido Socialista, eso sí, eran más de la ultra, eran PC, del Frente Mir, como de por ahí venía mi familia. Estaban ahí escribiendo en el diario, en el periódico, los chicos. Sí, sí. Por ahí. Sí, por ahí estaban. Y bueno, yo lo que conocí de la UP también fue eso y esa tradición como familiar de contarlo, ¿no? Contarlo a las nuevas generaciones para que no se nos olvidara y también para, como decían también, recordáramos que los procesos sociales eran importantes, las luchas estudiantiles eran importantes, y creo que soy de esa generación que se politizó, no en el 2006, porque era muy chica, pero sí, por ejemplo, en las luchas del 2011. Entonces, creo que eso es importante reconocerlo porque el 18 de octubre también nace de eso, de toda esa trayectoria. Y de eso también me gustaría un poco hablar porque entiendo que la UP es un resultado de un proceso ascendente de luchas sociales, bien lo explicó el Tito, y creo que hay elementos que podemos rescatar, que obviamente no va a ser todo exactamente igual, nunca los procesos históricos se repiten, pero creo que hay cosas que son importantes que existan para un proceso de cambio, un proceso de transformaciones que hoy día necesita Chile, y como son elementos como que el pueblo fue protagonista de la lucha y de la movilización política y había un reconocimiento también como pueblo y una mayor politización, obviamente, o sea, para que haya un cordón o una organización comunal fuerte, evidentemente tiene que haber una conciencia de que eso es importante. Y yo creo que eso lo hemos tratado de recuperar. Obviamente el neoliberalismo ha arrasado con todo el tejido social, con el reconocernos como tal, pero creo que incluso hay una cuestión súper interesante que hemos dado nosotras desde las luchas feministas, de reconocernos también como mujeres, y creo que la sororidad también ha aportado mucho a eso de reconocernos como un grupo, reconocernos parte del pueblo, porque
también siento yo, ahí puede haber sido diferente o no, que el pueblo movilizado, el pueblo que se reconocía pueblo antes, en los 60, 70, un poco que dejaba excluir a las mujeres, pues hoy día creo que eso no es así, hoy día somos protagonistas también nosotras. Y eso también se ha traducido en una disputa hegemónica del sentido común, que también es lo que tenía OLP, que es un sentido común transformador, es un sentido común. Hoy día que hoy día podemos decir que no queremos que nos acosen en la calle, y eso es como socialmente al menos mucho más aceptado que antes, y eso hemos podido avanzar, creo yo, con las luchas de este siglo. Obviamente falta mucho que avanzar, sobre todo en materia de género, pero creo que se va sembrando esa semillita de reconocernos, y también creo que es importante tener la cultura también como un pilar fundamental a la hora de construir un nuevo sujeto político, como reconocernos como tal, y que tomemos las riendas del destino de nuestro país, y qué es lo que está pasando hoy día con este plebiscito también, que durante mucho tiempo el pueblo no decidió nada, o sea, no decidimos mucho, porque eso se puede ver con los bajos índices de participación electoral, con la poca confianza en las instituciones, y creo que eso hay que rescatarlo, que estamos, de verdad, este proceso constituyente lo abrió el pueblo, lo abrió la movilización, y eso hay que pelearlo. Entonces creo que eso también son elementos que se van rescatando y que tenemos que ir proyectando. Y por último también, y que es algo que me llama mucho la atención, y que bacán que lo haya mencionado el Tito, que este proyecto súper radical, súper transformador, pero que al final era súper entendible para la gente y le hacía sentido común. Eso obviamente se responde como a que la gente estaba más politizada también, estaba más interesada, porque había habido previo un momento, un inicio también de luchas sociales que habían propiciado eso, ¿no? Y creo que eso también es algo súper interesante, porque la gente se encanta con ese proyecto, se encantó con el proyecto político, y permitió ganar a través de la democracia, electoralmente. Entonces, creo que eso también, aunque a algunos les duele reconocerlo, eso fue así. Y creo que esos son elementos que tenemos que rescatar también como nuevas generaciones, y aplicarlas a estas nuevas luchas también que existen, la lucha feminista, la lucha por el medio ambiente, que también es algo que viene a cuestionar y a criticar súper fuertemente el neoliberalismo, y que ha arrasado con nuestra naturaleza. Entonces, creo también que esos son otros elementos que enriquecen ese proyecto que al final es que el pueblo gobierne. Tengo dos apreciaciones, o quizás ideas para que vayamos recogiendo. Uno sería, por ejemplo, comentar si es que hoy día nosotros, bueno, yo en lo personal soy militante desde hace un rato, tuve una salida, digamos, del Frente Amplio, y he estado retornando las últimas semanas. Y lo que me pasa con el proceso de la UP es que veo un proyecto muy fuerte, muy robusto y muy concreto, en el cual, como decía Alondra, efectivamente la gente le hacía mucho sentido. Para las últimas elecciones, que ya existía el Frente Amplio, de pronto yo como militante igual extrañé algo de esas características. Entonces me gustaría tal vez pensar o recoger un poco de la historia de cómo se genera igual ese proyecto, desde dónde nace, porque hemos tenido de pronto dificultades desde cuando lo presentamos desde las instituciones, ¿no es cierto? Como que las instituciones tienden un poco, no, pasa de repente que tienen como una actitud dialogante con la ciudadanía o con la población, pero también pasa que un poco suplantan. Entonces, en este punto, creo que nuestro proyecto político
y esto lo digo con harta irresponsabilidad igual, pero creo que nuestro proyecto político carece de la sustancia que sí tenía la UP. Entonces me gustaría ver de dónde viene esa sustancia, a ver si nos pueden iluminar ahí con su historia personal Raúl y Tito o Roberto. Por favor. Bueno, Mira. si me permites, quisiera tomar lo que tú estás diciendo como un punto central. Yo creo que lo que diferencia, o más bien lo que caracteriza al periodo de los años 60 y 70, es que existe un proyecto claro a nivel internacional, porque no nos olvidemos que existía una catedral del socialismo que era supuestamente la Unión Soviética. Por lo tanto, había un proyecto a nivel mundial. Por lo tanto, había modelos posteriormente ilustrados con Cuba en que había una forma de organización social distinta, clara, específica, que se llamaba socialismo. Y por lo tanto, cuando uno discutía políticamente, no había dónde perderse. O estabas con el proyecto revolucionario que era el camino hacia el socialismo, o estabas en contra de eso. Había una claridad absoluta, no había dónde perderse. O sea, había un proyecto clarísimo, que es lo que yo echo de menos ahora. O sea, yo no veo proyectos por ninguna parte, veo discusiones desmenuzadas, parciales, pero no existe esta visión a dónde vamos. Pero yo quería agregar dos experiencias, producto de lo que yo relaté al comienzo, me tocó vivir. En primer lugar, Tito lo describía muy bien, los grandes objetivos y los grandes méritos que existían en la Unidad Popular. Pero yo debo reconocer, y lo viví como parte del gobierno, estas dos almas que convivían en el gobierno de Salvador Allende, que se neutralizaban a sí mismas. La que encabezaba el propio presidente, que era hacer los cambios dentro de la Constitución y dentro de las normas vigentes en ese momento, buscando cambiarlas, pero no violentarlas, y la línea dentro del gobierno que quería violentarla y desconocerla, y funcionando como si no existieran. Por lo tanto, como yo digo, y puedo después en algún momento dar las experiencias concretas en el campo en que yo trabajé, que era el tema de la distribución y el desabastecimiento, eran dos políticas que se neutralizaban a sí mismos. Por lo tanto, uno de los problemas que derivó en el fracaso finalmente del gobierno, aparte de toda la presión internacional y todo lo demás, es las dificultades internas de gobernabilidad. Y otra cosa, y la otra experiencia que yo quería plantear es el tema militar. Cuando asume el gobierno de Allende, las Fuerzas Armadas en general, yo diría un 80% era indiferente. Acuérdense que hubo un crimen, el asesinato del comandante en jefe del ejército, René Schneider, con la intencionalidad de subvertir a las Fuerzas Armadas e impedir que el Congreso aceptara o eligiera Allende, y sin embargo nada del esfuerzo que hubo nacional e internacional por subvertir a las Fuerzas Armadas lo logró, porque en general las Fuerzas Armadas yo era parte de ellas, estaban metidas en lo suyo, eran profesionales, y como digo, un 80% la verdad era indiferente al resultado de las elecciones. Había un 10% politizado o influido que temían del comunismo y asumían y pensaban que efectivamente había un peligro con el comunismo. Y habíamos otro 10% que veíamos con mucha esperanza un gobierno de cambio y que votamos alegremente por Allende en la elección. Pero había un 80% que había que ganarse para el proceso. Y eso no se hizo. Y se dejó este campo, que eran las Fuerzas Armadas. Bueno, de hecho, parte del planteamiento que teníamos en el grupo nuestro era había que ganarse ese 80% para el proceso. Porque si bien es cierto, el proyecto de Allende caminaba por las vías institucionales y democráticas, iba a llegar un momento en que ese camino iba a estar cerrado y agotado. Y por lo tanto, en ese momento había que dar un salto cualitativo en la visión revolucionaria. Y para eso se iban a necesitar las Fuerzas Armadas. Y había que, lo que nosotros pensábamos, había que ganarle al proceso.
nada de eso se hizo. Al contrario, los movimientos más de extrema izquierda las enajenaron, las consideraron enemigas, las vilipendiaron, las asociaban con la burguesía, cosa que originalmente no era, y las fueron enajenando. Finalmente, para el golpe, ese 80% se había pasado en su gran mayoría al 10% más reaccionario. Ahora, y para cerrar esta reflexión, una interpretación mía, y es que una de las principales razones, no la única, pero una de las razones que movilizaron a las Fuerzas Armadas para el golpe fue la defensa corporativa. Es decir, las Fuerzas Armadas veían en peligro su existencia como instituciones frente a este llamado demagógico de crear las milicias populares, crear el ejército popular, que sé yo, todas estas consignas que se hacían, se decían y se publicitaban de los sectores más radicales, llevaron a las Fuerzas Armadas entonces en última instancia a tener una defensa corporativa de sus instituciones, y eso fue uno de los elementos que incidieron en el golpe. Son esas tres conclusiones en relación al el tema de un proyecto reconocible e identificable, un gobierno, en el caso de la Unidad Popular, con una serie de problemas de gobernabilidad por haber dos almas en su interior, y la enajenación de las Fuerzas Armadas frente al proceso de cambio. Eso sería. Súper. Roberto, ¿tienes algo que comentar? Yo la verdad, perdón, prosigue. Mira, el asunto de las transformaciones era difícil en nuestra época, pero yo creo que es más difícil ahora. Y voy a explicar por qué. Raúl dice bien que un componente que uno puede calificar de positivo es que existía un referente. El referente era el socialismo. Pero ahí hay que precisar lo siguiente. Salvador Allende no quería el socialismo de la Unión Soviética. Salvador Allende no quería el socialismo de Cuba. Salvador Allende no quería un socialismo autoritario. Salvador Allende quería un socialismo democrático con libertades públicas. Pero es cierto lo que dice Raúl, que de alguna manera ese era el referente. Fíjense ustedes que en aquella época la revolución cubana, el gobierno cubano, empujaba a las juventudes latinoamericanas a adoptar la lucha armada directamente. Y en cambio Salvador Allende decía que ese no era el camino para Chile. Les voy a citar una frase que es muy importante de Salvador Allende a propósito de las disputas dentro de la Unidad Popular y el Partido Socialista en el Pleno Nacional del Partido Socialista el 18 de marzo del 72. Miren lo que dice. Allende rechaza la ortodoxia leninista sobre el Estado y dice lo siguiente. ¿Por qué la ortodoxia leninista? Porque en aquella época nosotros utilizábamos los textos clásicos para discutir. Utilizábamos a Marx, utilizábamos a Lenin, a Rosa Luxemburgo, a los grandes clásicos del marxismo. Todos éramos marxistas. ¿Y qué dice Allende? No está en la destrucción. Lenin habla de la destrucción del Estado burgués. Y el Estado burgués incluye muchas cosas, incluye las Fuerzas Armadas. Hay que destruirlas. Allende nunca pensó en destruir las Fuerzas Armadas. No está en la destrucción, en la quiebra violenta del aparato estatal, el camino que la revolución chilena tiene por delante, el camino que el pueblo chileno ha abierto a lo largo de varias generaciones de lucha, esa historia que yo les comenté, le lleva en estos momentos a aprovechar las condiciones creadas por nuestra propia historia para reemplazar el vigente régimen institucional por el cual estaba trabajando, de fundamento capitalista por otro distinto que se adecue a la nueva realidad social chilena. Eso es lo que decía Salvador Allende. Esa es la vía chilena al socialismo. Pero es cierto, había un referente. Para algunos era difuso, para algunos era un tipo de socialismo, para otros era la Unión Soviética, para otros era Cuba. Está bien, ese es un tema. Ustedes no tienen ningún referente. No sé si será bueno o malo. Pero hay otro tema que yo creo que es más importante que ese y que es muy delicado. ¿Por qué esa fuerza del movimiento social?
Porque la estructura económica de Chile, y por eso hay que estudiar la economía, la estructura económica y las fuerzas sociales y la sociedad chilena. La estructura económica de Chile en los años 60 es totalmente distinta a la actual. La estructura económica chilena contaba con una masa de obreros considerables, obreros que trabajaban en la fábrica, con las manos, que hacían zapatos, calzones, calcetines, que hacían autos. En Chile hacíamos autos, hacíamos citronetas. ¿Saben lo que es citroneta ustedes? Alondra no sabe lo que es una citroneta. Sí, un auto Un Fiat muy 600, lento, Fiat muy 600, esos lento. chiquititos. Citrolenta. Sabemos lo que es una... Ya, está bien. Se Citrolenta. hacían autos, se hacían máquinas, había producción industrial, había manufactura, aparte de las empresas del cobre. Todo. ¿Eso qué significaba? Que había una densidad obrera. Pero además, habían códigos del trabajo que no tienen nada que ver con la hora. Los códigos laborales en Chile impulsaban, promovían la organización sindical. Entonces teníamos grandes sindicatos. Hey, compañero, hablábamos del sujeto político. El sujeto político no eran los estudiantes. Los estudiantes eran los aliados al sujeto político principal. Y el sujeto político principal era la clase obrera. Tengamos eso siempre presente. Y también el campesinado. La clase obrera, y por eso que la reforma agraria, por eso que la organización campesina. Entonces la gran alianza en Chile era la clase obrera y el campesinado. Y a eso hay que agregar el apoyo entonces del estudiantado y también de lo que podríamos llamar los profesionales, técnicos y empleados públicos. ¿Y por qué ellos? Porque en Chile también, como consecuencia de la estructura económica de los años 30, 40, 50, se formó un Estado de verdad, no el Estado picante que existe hoy día, que no tiene gente. Teníamos un sólido Estado y además habían empresas públicas. Estaba la CAP, la Compañía de Acero del Pacífico, la ANAP, etcétera, etcétera. Entonces tú tenías, en términos de sujeto histórico, la clase obrera, el campesinado, con el apoyo del movimiento estudiantil y con el apoyo de las capas medias técnicas y profesionales, llamémoslo así. Ahí está el sujeto histórico. ¿Qué sujeto histórico, mis queridas amigas, tenemos hoy día nosotros? No. ¿Cuál es el sujeto histórico? El permanente, porque el problema es el siguiente. La clase obrera es permanente. Sí, los estudiantes que son ustedes, que jugaron un papel importante en el 2006 y el 2008, son transitorios. Son transitorios. Y entonces, ¿dónde están los obreros? Los obreros no existen. Son muy poquitos. Entonces ustedes tienen el gran problema del sujeto. Y por lo tanto el trabajo es cómo organizar esa dispersión social para articular un sujeto histórico. Ese es un punto. ¿Qué es lo favorable en ustedes? Ese es un gran problema que ustedes tienen que tratar. Pero ustedes tienen algunos aspectos favorables que nosotros no teníamos. No sé si será favorable. Y vamos a decir que es favorable porque estamos en el público. La mujer, el feminismo. Eso no existía en la época nuestra. No era un tema de discusión. Sí existían. Como no quiero solamente deslizar que sí existían. Sí. Nuestras madres, abuelas sí existían. Lo que pasa es que estaban ahí debajito de la alfombra, sí, pero sí. Sí, así es. Pero ahora se ha convertido en un tema relevante que está en el centro de la discusión de las políticas públicas y de la cultura nacional. ¿Cierto? Ahí sí le acepto. Eso es fundamental. Ahí sí le acepto. El otro tema que también es relevante y en el cual ustedes están aportando y que tiene que ver con los tiempos actuales es las luchas por la defensa del medio ambiente y la defensa de los sistemas ecológicos. Yo creo que eso también es fundamental, ¿cierto? Y eso te lleva a cuestiones tecnológicas, etc. Agrego algo final. Mira, la unidad popular, efectivamente el Estado era muy importante porque el Estado era fuerte. Tú operabas desde el Estado. Pero la característica complementaria de esa política pública que se hacía del Estado era la insistencia que tuvo el gobierno popular de la participación ciudadana.
la participación en la fábrica. En la fábrica, la estatización de la fábrica exigía que hubiese dirección conjunta entre trabajadores y patrones y empresarios. La organización en el campo. La organización, nosotros teníamos en las universidades una participación estudiantil muy relevante, ¿no? En fin, lo que había era y eso lo estimulaba el gobierno de la Unidad Popular, participación. Ahora, sí, en eso yo creo que tenemos coincidencia. Ustedes claro, pero había un respaldo igual ahí, Tito, discúlpame que te interrumpa, pero había un respaldo igual legal. Por ejemplo, hoy día, para que ustedes sepan mi desgracia, yo estoy hoy día con un sueldo que me autoproveo desde mi AFC, vale decir, mi contrato con mi empleador ha quedado invalidado durante varios meses, solamente por dar un ejemplo de cómo se vulneran como mis derechos como trabajadora en un estado de emergencia, ciertamente, eso es verdad, pero también con muy poca posibilidad de maniobrar a través de un sindicato, porque se ha ido debilitando progresivamente el rol de los sindicatos durante los últimos años y con las últimas legislaciones. Entonces, estamos en un problema igual, porque que tenemos que resolver, porque en el fondo yo creo que nosotros es muy difícil o se diluye mucho esta idea de un nuevo Chile o el sueño del nuevo Chile cuando no contamos con un proyecto que ya más o menos hemos llegado a ese consenso, que no hay un proyecto sólido, robusto, del cual pararse detrás. O sea, igual tenemos la idea, por ejemplo, del impuesto a los súper ricos, que es como bandera flameante ahora del Frente Amplio, pero más allá de eso, también está el proyecto de las 40 horas, que compartimos con el Partido Comunista, algunos lineamientos y todo aquello, que ha quedado medio estancado por la situación de la pandemia, que se suma como a todo esta vorágine, digamos, a la cual se está sometiendo al trabajador, pero en concreto creo que nuestra situación, como lo decía muy bien Tito, es mucho peor, y como para poder elevar un tejido social que nos permita respaldar un proyecto político hoy. Entonces, mi preocupación es, estamos en esta situación, hoy día tenemos la posibilidad que ha sido dada por un acuerdo constituyente que es discutido, igual que se ha hecho, digamos, no precisamente porque el pueblo organizado lo haya solicitado. Yo creo que eso es consenso también de esta conversación, que no fue así como se produjo. Independiente de si el resultado del acuerdo es favorable o no para producir una nueva constitución que nos provea de nuevos elementos de una espalda un poquito más grande para poder sostener todo el peso que se está llevando como la sociedad hoy. Entonces, yo digo, o mi pregunta es también, entre otras muchas preguntas que tengo en este momento en mi cabeza, yo digo, ¿cómo hacemos? Y ojalá Alondra ahí me ayude con su juventud y como con su ímpetu, que tiene digamos, el vigor también de ser un alma más joven que yo, más positiva, espero. ¿Cómo hacemos para perspectivar o como para proyectar algo que en concreto no se ve en el horizonte? Es muy difícil con las condiciones actuales generar una alternativa, ¿no es cierto? Como independiente de que estamos intentándolo a través del Frente Amplio, medios institucionales, y también tratando como de reconstruir el tejido social a través de organizaciones como UNCAMAU, como organizaciones dentro de las poblaciones y ese tipo de empresas, pero ¿cómo hacemos en este contexto en el que la gente tiene el cerebro igual de estopa? No estoy diciendo todo el mundo, pero sí que nuestra educación, por lo menos la mía, no me ha hecho ningún favor para repensar el nuevo Chile, y creo que eso no es accidental tampoco. Entonces, Alondra, me gustaría igual que con tu frescor juvenil nos ilumines con respecto a cómo hacemos para enfrentar este nuevo escenario tan complicado que tenemos, o qué es lo que tú imaginas, o cómo tú piensas que podemos enfrentar los próximos 5 o 10 años, a lo mejor,
de una lucha que se proyecta para varios años más, creo yo. Sí, mira, yo no tengo todas las respuestas, pero lo que sí tengo es harta esperanza, porque creo que como teniendo todos los elementos que tú mencionabas, que tenemos una educación que no contempla educación cívica, que no nos reconocemos, que como que no favorece al reconocer a un otro, es hiper individualista. Creo que a pesar de todo eso, hemos logrado desde las luchas estudiantiles, las luchas por normas FP y las luchas sobre todo feministas, y que como colapsan y desbordan este 18 de octubre del año pasado, creo que hay un proceso, ahí se ve algo, se ve que hay un proceso de politización. De hecho, yo creo que el 18 de octubre fue uno de los procesos de politización más importantes que ha tenido nuestra democracia en los últimos 30 años, y eso creo que hay que reconocerlo y no hay que soltarlo. Creo que eso es lo más importante, no hay que soltar ese reconocimiento como pueblo abusado. La gente, si bien la gente no reclamaba como nueva constitución, así como los gritos del 18 de octubre, no era eso, era no más FP, era el pueblo unido jamás será vencido, yo me acuerdo que esas cosas se cantaban porque había la sensación de que, oye, nos están abusando, ¿cachai? Como, y con estas autoridades también que hacen comentarios políticos, públicos, burlándose de nosotros, burlándose del pueblo, y eso desató la rabia, desató un descontento que hoy día no tenemos que soltar, y que tenemos que canalizarlo también hacia procesos transformadores. Y yo igual como creo que hay que tener más calma, como la UP no nació de un día para otro. Yo entiendo que hoy día estamos en un periodo de dispersión de las fuerzas políticas, pero la unidad no se va a decretar. La unidad popular no se decretó y de un día para otro nació, sino que es algo que se fue construyendo. Entonces, estamos en un momento donde no hay que perder eso, y esa, creo yo, va a ser la forma de que podamos seguir construyendo este proyecto transformador y que nos vayamos reconociendo también como sujetos políticos. Y ahí yo comparto con el Tito que no hay un reconocimiento como pueblo, pero sí mencionaba también que hay un reconocimiento como nosotras, por ejemplo, las mujeres que vivimos abusos, violencias comunes, de las disidencias sexuales también, y creo que eso es importante ir haciéndolo más contundente para un proyecto transformador. Pero vamos con calma, que ya recién estamos sacando la dictadura de nuestra historia. Creo que hay que ir con calma. Dos distinciones haría, y me gustaría darle el pase a Raúl. Solo dos distinciones con respecto, que yo tengo, como igual no soy una iluminada, solamente como que me gustaría como compartir un poco de lo que he ido pensando en torno a lo que van diciendo, que es que para mí lo del 18 de octubre está muy lejos de haber sido un proceso, sino que más bien fue una avalancha, un charcheteo a las instituciones, y eso es de relevancia igual, es de mucha relevancia, porque en el fondo creo que las instituciones deben preguntarse siempre para qué existen. Siempre, siempre, siempre debe haber un para qué de las instituciones. Entonces, cuando no hay un para qué para las instituciones, suele suceder que se ven sobrepasadas por el movimiento social, cosa que en el fondo me parece natural, Lo decía hoy día un amigo mío con el que estábamos hablando: cuando el pueblo habla fuerte, golpeando la mesa. Entonces, cuando eso ocurre, yo creo que se pueden volver, es una oportunidad igual para volver a modelar las instituciones. Yo creo que tengo mucha confianza, no tengo tanta confianza, tengo mucha fe, más bien es fe lo que tengo, con respecto a que una nueva constitución podría a lo mejor darnos un poquito más de movilidad y darnos un poquito más de soltura al momento de generar elementos para que la gente pueda vivir de una manera más digna. Así como que tampoco, yo creo que en este punto estamos exigiendo lo mínimo. Por ejemplo, que el Estado sea quien se haga cargo, o el Estado o los más ricos en el fondo, que los más ricos sean quienes paguen
los costos de esta crisis, por dar un ejemplo solamente. Raúl, me gustaría también quizá preguntarte con respecto al proceso de la UP, si es que tú piensas que una estructura leninista a lo mejor hubiese ayudado a respaldar al gobierno de Allende, si es que a lo mejor nos faltó un poco más de orden dentro de las filas de la izquierda, que evidentemente siempre hemos sido, desde mi perspectiva, muy aspiroquéticos y muy, no sé si anarquistas es la palabra, no lo es. Hemos sido siempre de muchas ideas distintas dentro del espectro de la izquierda. Pero si eso hubiese ayudado a respaldar al gobierno de Allende, y lo otro que te quería consultar era de si, teniendo todos los antecedentes que tenemos hoy, si la vía democrática al socialismo era realmente la vía correcta para Chile. Eso te quería preguntar, Raúl. Mira, cuando tú quieres hacer un proyecto revolucionario o de cambio profundo, necesitas tener a la población o a la mayoría detrás de ese proyecto. Tú no, con una minoría, por muy vanguardista que sea, si tú no logras convencer al resto, vas a tener siempre una muralla al frente. Como bien decía el Tito, y eso hay que reconocerlo, el presidente Allende se comprometió con un proyecto de un socialismo a la chilena, democrático, y por lo tanto se jugó por eso y no había espacio para otra cosa. Sin embargo, eso no era óbice para juntar fuerza, y esa fuerza, lo que pensábamos algunos de nosotros por desviación profesional, parte importante de esa fuerza estaba en las Fuerzas Armadas, en el sentido de la fuerza real, y por lo tanto había que ganársela, no enajenarla. Ahora, con respecto al modelo y a las posibilidades, la verdad es que, mira, había ¡Qué famoso! un fatalismo, yo diría, en el proyecto inicial, porque, como ya decía antes, primero había un apoyo, si bien es cierto, contundente desde el punto de vista de clase, pero no suficiente, por una parte. Y por otra, lo que yo mencionaba antes, esta contradicción interna, disculpa que... A mí no me llaman tanto. Porque tenía que estar en otra reunión similar a esta a las 7. Y por eso yo me había comprometido a estar hasta las 7 nomás acá. Sí. Pero bueno, yo quiero aprovechar este momentito para agradecerle esta invitación, decirle que estoy muy disponible en otra oportunidad. El Tito sabía que tenía algunos compromisos cuando me invitó, pero igual que no quería dejar de estar con ustedes. Les deseo mucho éxito a Alondra, a ti, en el proyecto. Gracias, ustedes son una esperanza, pero recuerden, sin unidad, sin un proyecto claro y reconocible por la gente, siempre se va a caminar en la dispersión. Así que muchas gracias, buena suerte. Y gracias, Raúl, muchas gracias. Gracias por todo, por tu experiencia, muchas gracias por compartir. Un placer. Gracias, un placer para nosotras. Gracias. Nosotros. Bien, ¿qué más? Me gustaría continuar igual preguntando... Solo venía a saludarlos y agradecer. Ah, bueno. Buena. Yo quiero decir dos cosas solamente nomás, solamente como para quedarnos como... no sé si dialogando después de esto, tengo que hacer un llamado a que el día sábado, ojalá la gente que nos esté escuchando, si es que quiere ir a la Pincoya, nosotros vamos a estar allá a eso de las 11 a.m. Juntando firmas, porque necesitamos, para cualquier cambio dentro de las instituciones, requerimos sí un instrumento, y nuestro instrumento es el partido, es Convergencia Social. Y también vamos a saludar a Margarita, que nos pidieron un saludo especial para Margarita, y a Luis Jaqui, que también está conversando con nosotros por interno siempre con respecto a trabajos que está haciendo en la Pincoya. Me gustaría, eso sí, Roberto, finalizar este live como preguntándote
haciéndote una pregunta bien concreta con respecto al proyecto de la UP. Me gustaría preguntarte ¿qué sientes tú? ¿Qué sientes o qué ves tú? Y ojalá si Alondra también tiene información con respecto a esto, ¿qué ha permanecido del proyecto de la UP hoy? Fuera del litro de leche por niño, no me refiero como a la política, a la micropolítica, sino que me refiero como a qué es lo que permaneció, qué es lo que se quedó, o si realmente la dictadura nos desafectó tanto que nos ha quitado completamente todo lo que nos proporcionó la UP. Me refiero, no me refiero como a políticas concretas, sino que me refiero como a estructuras culturales y políticas. No sé si me puedes responder eso, Tito. Yo creo que es difícil responder eso, porque yo creo que la experiencia de la Unidad Popular y Salvador Allende, la figura, yo creo que se han instalado en la memoria colectiva. Y parece que en eso no se ha borrado de nuestra historia. La dignidad y la lucidez política de Salvador Allende, yo creo que está presente. De alguna u otra manera está presente en el pueblo de Chile. Y yo creo que nosotros tenemos que recoger esa experiencia. Yo creo que eso da esperanza. A mí me parece que, lamentablemente, la dictadura arrasó con lo que fue la Unidad Popular, pero no solo lo que fue, sino que toda aquella historia que se construye para llegar a la Unidad Popular. Fue todo eso lo que se destruyó. Porque fíjense ustedes que lo que dicen los economistas neoliberales, los Chicago Boys y los políticos de la época, así como ustedes dijeron bien, no son 30 pesos, son 30 años, la derecha y los economistas de derecha dijeron, no son solo los 33 años de la Unidad Popular, son los 30 y 40 años de atrás, porque esos 30 y 40 años de atrás fueron los que conformaron ese poderoso movimiento social y fueron al mismo tiempo los que construyeron una estructura productiva, diversificada, que esta gente modifica radicalmente. ¿Quién modifica la dictadura? La estructura económica y modifica el movimiento, la fuerza social que se construye sobre esa estructura económica. Entonces se elimina todo. Y más lamentable es que aquellos, por suerte yo estaba en la universidad, pero los dirigentes que participaron del gobierno de Salvador Allende, fíjense ustedes que han administrado lo que es el neoliberalismo y el sistema político de injusticia que se instala a partir de los años 90. Y eso yo creo que es muy triste, muy lamentable. Y por eso que han surgido ustedes como una tercera fuerza. Y entonces lo que yo veo es que aquí se están conformando, algunos lo dicen críticamente, yo lo veo positivamente. Aquí nosotros tenemos la derecha, el centro, que es la Concertación, en este caso es la Concertación 2, y la izquierda, que son ustedes y todavía en proceso de construcción. Yo creo que eso hay que trabajarlo, ¿no? ¿Qué queda? Yo creo que esta idea del socialismo democrático o de una sociedad democrática, junto con transformaciones, yo creo que fundamentales. En Chile es ineludible que tenemos que hacer transformaciones profundas. Y no solamente hay que hacerlas desde el Estado, sino que hay que hacerlas, como lo propuso Salvador Allende, con participación popular. Y yo creo que ustedes han apuntado a eso. En ese sentido, las formas de participación muchas veces incluso son exageradas, pero son necesarias. Que opine la gente, que se plantee directamente.
Y yo creo que eso queda. Transformaciones son indispensables. Participación popular en todos los planos es indispensable. Y ahí llegamos entonces a la Constitución, pues, compañero, a la nueva Constitución. Yo creo que tiene razón la Alondra cuando dice que el 18 de octubre y lo que siguió fue un proceso de politización, desordenado, pero fue un proceso de politización. A eso hay que darle una orgánica. Y esa orgánica hay que dársela en el momento constituyente. Miren, yo creo que en el momento constituyente no hay que cometer el error que nosotros cometimos en el pasado. Digo en el momento constituyente para que se me entienda bien. Raúl dijo bien que para hacer transformaciones profundas necesitas una mayoría. Una importante, significativa mayoría. Tito, ¿te puedo interrumpir un momento? Sí. Alondra, la presidenta de Convergencia Social, en este momento se tiene que ir porque tiene labores militantes. Termino en un minuto. Ya, dale. Mira, nosotros cometimos el error. Mira, la democracia cristiana, encabezada por Radomiro Tomic, tenía una propuesta de cambios profundos igual que la Unidad Popular. Y no fuimos capaces de aliarnos. ¿Sabe por qué? Por lo que dijo Raúl. Porque nuestro referente, implícito o explícito, era la Unión Soviética y Cuba. Y el referente de ello era Alemania y parcialmente los Estados Unidos. Una unidad de la democracia cristiana en aquella época, de una democracia cristiana muy transformadora y de la Unidad Popular, era imbatible. Vamos entonces a la constituyente. No vamos a las gobernaciones, ni vamos a los municipios, a la alcaldía. Yo creo que es fundamental para la constituyente establecer una alianza con el centro político, de ustedes con el centro político. ¿Y el centro político quién es? La Concertación 2. Y eso hay que hacerlo. Yo creo, a mí no me importa mucho esto que pasó ahora, de que no llegaron a acuerdo. Yo creo que no es relevante. Lo relevante es la constituyente, porque eso va a ser el marco en el cual se va a trabajar. Y es un marco que no puede ser un marco restrictivo, pues es una constitución. No, tiene que ser amplio. Tiene que ser un marco amplio, pues. Y más aún, en la constituyente tú vas a tener que pactar con sectores de la derecha, con algunos sectores de la derecha, algunos temas, digo, no todos. Pero hay temas en los cuales tú puedes estar, que tienen que ver con políticas productivas, a lo mejor, no sé. Pero con el centro político tú tienes que llegar a acuerdo, para la constituyente, e intentar hacer una mayoría muy grande para poder impulsar los cambios, eso a los cuales estamos hablando. Nosotros necesitamos un estado distinto, necesitamos una constitución que permita la organización de los trabajadores, necesitamos una constitución que descentralice el país, necesitamos tantas cosas en las cuales el centro político está de acuerdo. Está de acuerdo el centro político. Nos vamos a pasar a la Alondra, Tito. Yo estoy muy interesada en lo que nos está ahí comentando, pero lamentablemente el tiempo es fungir, como que se acaba. Si nos puedes decir, Alondra, unas últimas palabritas y te puedes ir a la reunión. Yo entiendo igual que tienes otras cosas que hacer. Muchas gracias por participar a todos. Les recuerdo igual, la gente que está cerca de la Pincoya, el día sábado a las 11 de la mañana se van a juntar en la Plaza Central para recolectar firmas para Convergencia Social y para, digamos, tener un instrumento dentro de todo esto, ¿no? Un aliado. Sí. Dale, Alondra. Oye, muchas gracias Solo por la invitación y también a Luis Jacky y también a los chiquillos por también compartir y conversar estas experiencias que creo que siempre es bueno. Siempre es bueno que estemos revisando la historia para poder construir un futuro más justo y este diálogo intergeneracional a mí me hace falta incluso, creo que es importante que se siga nutriendo porque hay experiencias que son relevantes, por ejemplo, el tema de la unidad, el tema de cómo se fue gestando también una unidad popular que devino en un proyecto político que encabezó Chile. Y creo que es importante que vayamos haciendo comparaciones porque
la historia, si bien no es exactamente igual, la historia se va repitiendo, entonces hay que siempre estar analizando y conversando también con personas como el Tito también, que vivieron ese periodo. Y bueno, el último llamado que hago es a toda la gente que nos está viendo de la Pincoya, que me contaban que veía este programa, que vayan a votar, vayamos a votar porque es la única forma que vamos a tener de construir nuestra historia, y como está mostrándola solo, con el lapicito azul, el carnet de identidad, la mascarilla, el alcohol gel, vaya con todo su kit del apruebo para votar por el apruebo y la convención constitucional, no la mixta, porque para que tengamos un órgano realmente democrático para lograr destrabar Chile, ¿no? Todas esas trabas que nos pusieron en la dictadura y que hoy día vivimos producto de un sistema súper injusto desde la educación, la salud, la vivienda, en todos los aspectos de la vida, así que ese es mi último llamado y nada, pues agradecer también el diálogo y las experiencias compartidas aquí. Súper, muchas gracias, Alondra. Cerramos entonces, aprovechamos de cerrar porque si no, para un nuevo Chile lo podemos soñar, ojalá en un futuro ya con una vacuna, con un correo, con algo más distinto. Muchas gracias, Tito, te pasaste. Gracias, Luis, por ayudarnos a aglutinar todo este grupo y poder compartir ideas y perspectivas sobre un nuevo Chile, mirando también la experiencia de la UP. Hay gente aquí que estuvo en el proceso sandinista incluso, entonces realmente son experiencias valiosas que nosotros como nuevas generaciones, me voy a poner en las nuevas generaciones, así es, como valoramos de sobremanera y como queremos siempre recoger lo que hemos, digamos, tener un aprendizaje desde experiencias como la UP. Así que muchas gracias, Tito, de verdad, y gracias, Luis, también, y gracias, Alondra, muchas gracias por participar. Han sido todos de gran ayuda para enfrentar esta conversación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Chao, que les vaya muy bien. Y saludos a La Pintana. Saludos. Nos vemos. Chao. Cuelguen nomás, no hay problema. Por ahí cerca, Tito. Bueno, pero si quiere mandar saludos a La Pintana, mándale saludos a La Pintana, no hay problema, mandamos saludos a La Pintana, yo mando saludos a La Florida, a mi comuna. ¿Por qué no yo a La Pintana? Pues sí que... A la cisterna, que la halos de la cisterna. Saludos a todos los compañeros. La cisterna, aguante la cisterna, aguante. Pero ¿cuál es tu comuna, Lucho? ¿Cuál es tu comuna? La Pincoya. La Pincoya. Pero sabes que pero hay unos problemas ahora en La Pintana, por eso que me quedé fijado. Entonces, para La Pincoya. Para La Pincoya, para La Pintana, para La Florida, para la cisterna y cerramos. Muy bien. Un abrazo. Adiós, muchas gracias. Chao, cuídense, que les vaya bien. Bye.